Nunca ahorró, no porque no quisiera, sino porque según él nunca sobraba. Cada mes era igual. El ingreso llegaba, los gastos se acomodaban y el dinero se iba. No había grandes lujos ni compras absurdas. Todo parecía razonable: renta, servicios, comida, transporte, lo normal, lo cotidiano. Desde su punto de vista, ahorrar era un lujo reservado para quien ganaba más. Y como el dinero nunca sobraba al final del mes, la conclusión parecía lógica: no se podía ahorrar. Al inicio, eso no parecía un problema. La vida avanzaba, el trabajo seguía, las cuentas se pagaban. No había deudas importantes ni situaciones urgentes. Todo estaba en orden, o al menos eso parecía. Cada vez que pensaba en ahorrar, llegaba a la misma idea: cuando gane un poco más, cuando baje algún gasto, cuando la situación mejore. El ahorro siempre quedaba para después, y ese después nunca llegaba. No era una persona desordenada. Llevaba control mental de sus gastos. Sabía más o menos en qué se iba el dinero, pero nunca había una partida llamada ahorro, porque según él, no tenía sentido guardar algo si apenas alcanzaba. Así pasaron los meses. Luego los años. El ingreso aumentó ligeramente con el tiempo. Pequeños ajustes, algún aumento, alguna mejora. Pero los gastos crecieron al mismo ritmo. No por exceso, sino por inercia. Un poco más aquí, un poco más allá. Mejorar algo parecía natural cuando el dinero aumentaba y el ahorro seguía sin aparecer. Desde afuera su vida se veía normal. No vivía mal. Tampoco vivía con carencias. Simplemente vivía al día, como muchas personas. El problema es que vivir al día se siente estable, hasta que deja de serlo. Durante mucho tiempo, nada ocurrió. Y eso reforzó la idea de que estaba bien así. Si algo grave fuera a pasar, ya habría pasado. Pero no pasó. Hasta que pasó. No fue una catástrofe. No fue un evento extremo. Fue algo común. Un imprevisto. Una reparación necesaria. Un gasto médico menor. Un problema que requería dinero inmediato. Algo que, en teoría, debería poder resolverse sin mayor complicación. Pero no había de dónde sacar. No había un fondo, no había un respaldo, no había ahorro. Por primera vez se enfrentó a una realidad incómoda. Dependía completamente de que todo saliera bien todo el tiempo. El gasto no era enorme, pero sin ahorro, cualquier gasto se vuelve grande. Intentó acomodar el mes, ajustar aquí, recortar allá. Pero el problema era inmediato. El dinero tenía que salir ya. Ahí apareció la primera solución rápida: usar crédito. No porque fuera irresponsable, sino porque no había otra opción. El crédito apareció como un salvavidas, rápido, accesible, eficiente. El problema se resolvió. El imprevisto quedó atrás. Y eso dio una sensación peligrosa de alivio. Porque el crédito funcionó. Y cuando algo funciona en una crisis, es fácil normalizarlo. El mes siguiente fue más pesado. El pago del crédito se sumó a los gastos normales. Nada dramático, pero sí incómodo. Aún así, se pudo manejar. Pensó que solo era una etapa, que pronto todo volvería a la normalidad, que el siguiente mes sería mejor. Pero el siguiente mes trajo algo nuevo. Otro gasto, otra urgencia, otra situación inesperada. No grande, pero suficiente para desacomodar todo otra vez. Y sin ahorro, la solución volvió a ser la misma. El crédito empezó a ocupar el lugar que debería haber tenido el ahorro. Cada imprevisto se resolvía con deuda,
Cada mes se volvía más ajustado. Cada pago reducía el margen del siguiente. Y aún así, la vida continuaba. Desde afuera, nadie notaba nada. El trabajo seguía. La rutina no cambiaba. No había señales visibles de crisis. Pero por dentro, la preocupación crecía. El dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en una fuente constante de tensión. Cada gasto inesperado generaba ansiedad. Cada pago fijo reducía la tranquilidad. Vivir sin ahorro empezó a sentirse pesado, y lo más frustrante era darse cuenta de que no era un problema nuevo, era un problema acumulado. No ahorrar nunca fue una decisión consciente. Fue una consecuencia de postergar siempre lo importante. La idea de que nunca sobra se había convertido en una excusa silenciosa, no por mala intención, sino por costumbre. Ahorrar parecía imposible porque nunca se intentó de verdad. En algún punto, se dio cuenta de algo incómodo. No importaba cuánto ganara. Si no separaba algo primero, nunca iba a sobrar nada. El ahorro no aparece al final del mes, se construye al inicio. Pero esa lección llegó tarde. Ahora había pagos, compromisos, menos margen, menos tranquilidad. El error no fue el imprevisto, fue no haber estado preparado. Esta historia no es sobre ganar poco, es sobre no tener estructura. Muchas personas viven así, no porque sean irresponsables, sino porque nadie les enseñó que el ahorro no es lo que sobra, es lo que se aparta. La estabilidad financiera no se nota cuando todo va bien. Se nota cuando algo sale mal y aún así puedes responder sin pánico. Tener ahorro no evita los problemas. Evita que los problemas se conviertan en crisis. Y cuando no existe, cualquier tropiezo se siente como una caída libre. Nunca ahorró porque nunca sobraba. Hasta que entendió que, si esperaba a que sobrara, nunca iba a empezar. Esta historia no trata de falta de disciplina ni de errores evidentes. Tampoco trata de personas desordenadas o irresponsables. Trata de algo mucho más común y silencioso. Vivir siempre al día creyendo que eso es normal. Porque cuando el dinero alcanza justo para cubrir los gastos, es fácil pensar que ahorrar no es una opción, que primero hay que ganar más, que primero hay que estabilizarse, que el ahorro es algo que llega después, cuando la vida esté más tranquila. El problema es que la vida rara vez se vuelve más tranquila por sí sola. Los gastos no desaparecen, las responsabilidades no se reducen, y los imprevistos no avisan. Vivir sin ahorro no se siente peligroso cuando nada sale mal. Durante meses, incluso años, todo puede parecer estable. Las cuentas se pagan, el trabajo continúa, la rutina funciona, y esa normalidad refuerza la idea de que no pasa nada. Pero esa estabilidad es frágil. Depende de que todo salga bien todo el tiempo. Y cuando eso ocurre, cualquier desviación se vuelve una amenaza. Un gasto inesperado ya no es solo un gasto, es un problema, una urgencia, una fuente de estrés, porque no hay margen para absorberlo. Ahí es donde muchos descubren que el ahorro no es un lujo, es un sistema de protección, no es dinero guardado por si acaso, es tranquilidad acumulada. Es tiempo para decidir con la cabeza fría. Es la diferencia entre resolver un problema y entrar en una crisis. El error más común es pensar que ahorrar es lo que sobra, porque si se espera a que sobre, casi nunca sobra. El dinero encuentra la forma de ocuparse, los gastos crecen, las prioridades cambian, y el ahorro vuelve a quedarse fuera. Por eso, ahorrar no es una consecuencia del ingreso,
Es una decisión previa al gasto. No importa si es poco. No importa si al inicio parece insignificante. Lo importante es crear el hábito de separar antes de gastar, porque el ahorro no se construye en los meses buenos, se construye en los meses normales. Esta historia no busca decir que todo gasto es malo, ni que disfrutar sea un error. Vivir también implica gastar. El problema no es gastar. El problema es gastar todo. Cuando no existe un fondo, cada imprevisto obliga a improvisar. Y cuando improvisar se vuelve constante, el crédito empieza a ocupar un lugar que no le corresponde, no como herramienta estratégica, sino como sustituto del ahorro. Ahí comienza un ciclo difícil: más pagos, menos margen, más presión, menos opciones. Y todo pudo haberse evitado con algo tan simple como separar una parte desde el principio. No porque el ahorro evite los problemas, sino porque evita que los problemas te controlen. La verdadera estabilidad financiera no se mide en cuánto ganas, sino en cuánto puedes resistir cuando algo cambia. En cuántos errores puedes absorber sin que tu vida se desmorone. Porque la vida cambia. Los ingresos fluctúan. Las prioridades se transforman. Y cuando eso ocurre, quien tiene ahorro lo siente distinto. No con miedo, sino con margen. Por eso esta historia importa. No para señalar, sino para recordar. No para juzgar, sino para advertir. Porque empezar a ahorrar no es una meta lejana. Es una decisión diaria, pequeña, incómoda a veces, pero profundamente liberadora a largo plazo. Y porque entender esto a tiempo puede marcar la diferencia entre un imprevisto manejable y una crisis innecesaria. Nunca ahorró porque nunca sobraba. Hasta que entendió que si esperaba a que sobrara, nunca iba a empezar. Esto fue Historias Financieras.